Romanos capítulo 1, ahora vamos a dar lectura del verso 3 al verso número 7. Romanos capítulo 1, verso 3 al verso número 7. ¿Lo tenemos? Así dice la palabra del Señor acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta linda tarde. Gracias, Señor, porque nos regocijamos delante de tu presencia. Estamos en tu templo, Señor. Gracias por darnos el anhelo, el deseo de estar aquí, compartir, Señor, nuestra alegría con nuestros hermanos, de saber que tú nos hablas a través de tu palabra. Queremos, Señor, que tú sigas bendiciendo y derramando de tu gracia sobre cada uno de los que están aquí presentes y de aquellos que no pudieron estar. Tú conoces la circunstancia, pero oramos para que tú traigas, Señor, al corazón de cada miembro de esta iglesia un corazón dispuesto, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Mientras tanto, Señor, estamos listos. Háblanos a través de tu palabra, que nosotros estamos listos, Señor, para escuchar tus enseñanzas. Gracias te damos en esta tarde, lo agradecemos todo en el nombre precioso de Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Romanos capítulo 1, vamos a tomar el tiempo ahora para analizar los versos del 3 al 7, si es que llegamos al verso 6 o 7. Hemos analizado como punto de partida simplemente los dos primeros versículos del capítulo 1 de Romanos. Y queremos entrar ahora a lo que es el tercer estudio, empezando desde el verso 3 al verso 7. Y quiero comenzar diciendo que en el tiempo que Dios me permita, estaré dando este tipo de estudios dentro de la epístola a los romanos, porque sin duda alguna quiero y deseo compartir con ustedes que sin buscar tanto, Dios nos ha privilegiado, a cada uno de ustedes, de mí, nos ha privilegiado con el hecho de dejarnos un manual, un libro, dejarnos dentro de las páginas de las Escrituras la manera de cómo conducirnos en la vida y aún en la casa de Dios. Y quiero tener este privilegio de estudiar sobre la epístola, la carta a los romanos, y puedo asegurar que jamás seguiremos siendo los mismos si es que analizamos con cordura, con paciencia cada relato de cada versículo dentro de esta carta. Después de una cuidadosa, de una seria lectura de la epístola a los romanos, realmente saldremos satisfechos, porque dentro de la palabra de Dios hay una fuente inagotable que sacia al corazón del creyente, del cristiano, una fuente de motivación para buscar, para amar, para adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Dios siempre derrama de su gracia en cada uno de nosotros. Hemos aprendido, ustedes y yo, acerca de este libro de Romanos, que muestra un punto principal, y eso lo hemos declarado
cómo es que muestra el Evangelio de Dios como el poder de Dios. La clave aquí en la epístola de Romanos es que Pablo hablaba con denuedo el Evangelio de Dios. Esa era la clave. Algo hay en el Evangelio de Dios. Algo hay en las buenas nuevas, las buenas noticias. Y si usted me preguntara qué hay un cambio, hay sanación, hay transformación, hay recuperación, hay todo dentro del Evangelio de Dios. Y el apóstol Pablo nos empieza a nosotros a preparar que el Evangelio es poder de Dios para la salvación a todos los judíos y también a los gentiles como usted y como yo. La carta a los Romanos también revela que el hombre perdido está en tinieblas por causa del pecado y es reconciliado solamente mediante la gracia de Dios. Eso lo encontramos en la epístola a los Romanos. Esa gracia, el cual quiero enseñar para ustedes, es la que nos justifica y nos califica para tener una amplia relación y comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la epístola a los Romanos aprendemos que la naturaleza adámica, cuando hablo de la naturaleza adámica, estoy hablando al primer hombre que trajo consigo el pecado llamado Adán, la cual domina sobre el viejo hombre, la naturaleza del viejo hombre en cada persona del ser humano. Dentro de la epístola de Romanos encontramos cómo es declarado que el hombre adámico, el hombre natural, que no entiende las cosas del Espíritu, trae para sí condenación para todo aquel que permanece en pecado. Domina el pecado en nuestra naturaleza. Y eso quiere decir, hermano, que solamente la naturaleza de este viejo hombre es destronada, es completamente anulada, limpiada, quitada, simplemente por la gracia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya examinamos nosotros el verso número 1, donde el apóstol Pablo deja en claro que el tema clave era el Evangelio. ¿Por qué? Porque él declara que era poder de Dios. Vamos a revisarlo rápidamente. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hay algo clave aquí, era el Evangelio de Dios, el cual es poder de Dios. También vimos el verso número 2 del capítulo 1 de Romanos y pudimos entender que cada promesa de Dios están plasmadas en las Escrituras, ya que todas las promesas dadas, dichas, puestas sobre el mismo Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, estaba siendo presentado tal y como estaban en las Santas Escrituras. En el verso número 2 dice que él había prometido, acuérdense, el contexto aquí es el Evangelio. Pablo dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Yo quiero tratar de decirle a ustedes que la palabra de Dios siempre será verdadera, siempre cumplirá sus promesas. Y desde las páginas del Antiguo Testamento, Dios siempre preparó para el día que Pablo presentó un evangelio único y verdadero, que eran las buenas noticias de salvación. El Antiguo Testamento simplemente iba mostrando el camino para cuando se presentara el tiempo de la gracia, y por gracia nosotros hemos sido salvos. Amén. Y cuando hablamos por gracia, estamos hablando que no necesitamos un esfuerzo humano
para alcanzar la salvación, porque cada esfuerzo, cada detalle, cada intención del hombre por alcanzar la salvación se ve perdido, se ve anulado y nunca cumplirá lo que el hombre y la mujer necesita, la salvación y el perdón de sus pecados. Debemos estar convencidos entonces que las Escrituras, la Biblia, es diferente en todos los demás libros. Es único en su clase, es único en sus enseñanzas. Es un libro absolutamente único. Es el único libro que fue inspirado por Dios. No hay otro. La santa palabra de Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo número 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta aquí, hermanos, nos quedamos nosotros la semana pasada. Ahora, empecemos a analizar el versículo 3 y el versículo 4 a los Romanos. Dice el versículo 3 acerca de su hijo. No. Vamos al verso número 2 para entender el contexto. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Acerca de qué? Acerca de su hijo. Versículo 3 para que lo entendamos. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Miren aquí, hermanos, solamente el verso 3 y 4 trae una enseñanza excelente, y ojalá, hermano, que usted venga preparado para almacenar lo mejor que podemos encontrar aquí. Quizás no es lo todo, pero una parte de la de esa gran sabiduría que Pablo pudo tener gracias al Espíritu Santo de Dios para escribirnos tales cosas. ¿De qué se trata entonces el Evangelio? De acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo número 3, dice esto acerca de su Hijo. ¿De qué se trata el Evangelio? Acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio, todo es Jesús. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se trata el Evangelio? De acuerdo a este versículo, el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Todo está centrado en Cristo, según dicen las Escrituras. Miren lo que dice en Romanos más adelante. Romanos capítulo 1, versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo, hablando Pablo, en mi espíritu, en el Evangelio ¿de quién? De su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿De qué se trata el Evangelio? Del Evangelio de su Hijo, del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vamos entendiendo. Sí, vamos tratando de hacer un poquito claro. A lo mejor trataré detenerme aunque no llegue al final de este estudio, pero quiero que salga de aquí porque hay una enseñanza bien hermosa en estos versículos que quiero compartirla con ustedes. El Evangelio de su Hijo. El Evangelio trata absolutamente de Cristo, y fuera de la persona de Cristo y de la obra de Cristo no hay Evangelio. Fuera de Cristo no existe Evangelio, no existen buenas nuevas, no existen buenas noticias, no existe salvación, no existe regeneración, no existe transformación. Fuera de Jesús no existe nada. ¿Entendemos? Fuera de Jesús no existe nada. Miren lo que dice la Escritura apoyando esta enseñanza. Dice así: además, 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Quién habla aquí? Pablo. Dice: el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo está encerrado en Cristo Jesús. Cualquier predicación que no esté centrada en Cristo no es un verdadero evangelio. No hay una predicación con un verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio es un evangelio centrado en Cristo, solamente en el Hijo de Dios. Y Dios mismo da serias advertencias respecto a quienes prediquen otro evangelio. Dios nos advierte a tener cuidado. Miren lo que dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Lo que no está centrado en Cristo, hay una advertencia de Dios para los ministros, para los pastores, para los maestros que no enseñan la sana doctrina, que tratan de traer un evangelio diferente. Habrá consecuencia para tales ministros, para tales maestros. Cuando usted y yo pensemos en la persona de Cristo, entonces deberíamos considerar específicamente y especialmente en dos cosas que traen una gran importancia respecto a Cristo. La primera es su humanidad. No hubiera visto evangelio, no hubiera habido evangelio si Cristo no hubiera hecho, se hubiera hecho hombre o se hubiera encarnado. Su humanidad, el haber tomado la forma de hombre, vino por un plan y un propósito de cumplir una salvación que usted y yo necesitábamos. Su humanidad. Cristo fue hecho carne. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 14, dice: y aquel verbo es la palabra, verbo es Jesús, Dios mismo, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Cristo se hizo carne para cumplir una salvación que usted y yo necesitábamos, el evangelio. Más adelante, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo no hubiera venido, ustedes y yo estaríamos perdidos. El apóstol Pablo tenía agallas para presentar de una manera perfecta el evangelio de Dios. La pregunta entonces sería: ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué era necesario que Dios hiciera hombre? La respuesta la encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo número 9, que dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Está escrito, hermano. Dios tenía diseñado, estructurado un plan para nuestra salvación. A Dios no se le pasa nada. Ahora podemos declarar con toda seguridad de que somos salvos por su gracia. Somos salvos por su gracia. No solamente entender su humanidad, sino también su deidad. Cuando hablamos de su deidad, estamos hablando de que Dios, al haberse hecho hombre, no dejó de ser Dios por hacerse hombre. Dios era 100% Dios y 100% hombre. Era el único clasificado y calificado para hacer que la salvación fuera perfecta y que la obra de la cruz del Calvario no le faltara ninguna sola cosa. En Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Y ahí vamos a ir poquito a poquito entendiendo el versículo 3 y el versículo número 4. Todo está dentro de estos versículos. Su deidad. O sea, reconocer que Jesús es Dios. Reconocer que el mismo Dios se hizo hombre trae una satisfacción al hombre que ha sido lavado por la sangre de Jesús. Y está establecido en las Escrituras que Dios fue el que se hizo carne para morir por nosotros. Jesús es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Uno de los textos que más plasman, ¿no?, la veracidad de la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay un versículo más que quiero compartir con ustedes. Dice en Primera de Juan capítulo 5 verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Dios. Dios mismo fue hecho carne. Entonces, cuando hablamos de un evangelio centrado en Cristo Jesús, tenemos que hablar lo que es, que Dios mismo tomó la forma humana para que usted y yo tengamos salvación. Gloria al Señor por lo que Él ha hecho, ¿no? Él se hizo hombre, pero Él nunca dejó de ser Dios. El término aquí, Hijo de Dios, indica una completa deidad de Cristo. Eso es lo que encontramos en Romanos 1:4, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice así, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O una de dos, aquí no hay más que de dos sopas. O Jesús era mentiroso, o Jesús era Dios. ¿Qué cree usted? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ahora, ¿cómo puede el Hijo de David ser también el Señor de David al mismo tiempo? Pablo responde esta pregunta en los versículos 1, 3 y 4, que es donde estamos, donde dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Está hablando de Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad.
por la resurrección de Jesucristo. Lo voy a poner en una manera simple. En su humanidad, según la carne, dice en el versículo número 3, es el hijo de David. En su humanidad, en carne, fue mencionado el hijo de David, pero en su deidad, él fue mencionado como el hijo de Dios, versículo 4. ¿No entendimos? Se perdieron, ¿verdad? Versículo número 3 dice acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David, según que la carne, su humanidad. Versículo 4, que fue declarado que hijo de Dios, con poder, según que el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Su humildad y su deidad en el versículo 3 y en el versículo número 4. Interesante, ¿no? En estos versículos, solamente en estos versículos. Su resurrección fue la comprobación total de que Él era todo lo que Él es y todo lo que afirmaba ser. Su resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí. Pero Cristo resucitó y vive, y porque Él vive, nosotros viviremos. El tiempo se me ha acabado. Si me permiten un poquito más avanzar, ¿sí? ¿Me dan 3 minutos? ¿Sí? 3, 6, 9, 12, 15, 18, ok. Llevo más. Jesús no llegó a ser Dios en la encarnación o al hacerse hombre, y tampoco llegó a ser el Hijo. La encarnación solamente fue el momento en que el eterno Hijo de Dios asumió su humanidad para cumplir un plan, para cumplir un propósito, sin dejar de ser Dios. El Hijo de Dios llegó a ser el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Interesante, ¿no? ¿Creen ustedes entonces que nosotros podemos aprender algo sobre la epístola a los romanos? Hermano, esto es interesante. Dios mismo, el Hijo del Hombre, se hizo carne para que nosotros, los hijos de los hombres, llegáramos a ser hijos de Dios. Es interesante, ¿no? O sea, que Él se hizo hombre para que nosotros como hombres, como humanos, podamos ser hijos de Dios. ¿Entendimos, verdad? Eso es lo que dicen las Escrituras. En Romanos capítulo 1, versículo número 3, versículo número 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay un versículo más que quiero compartir con ustedes. Gálatas 3, verso 26 dice: pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, ustedes y yo estaríamos perdidos. Pero por su gracia somos salvos. En verdad, el motivo de que siempre estemos llenos de asombro y de alabanza por su amor, por su gracia, por su misericordia. Él descendió tan bajo, Él se hizo hombre tan bajo para poder elevarnos tan alto por medio de Jesús. Y ahora tenemos una ciudadanía en los cielos. En la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Noten este versículo, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
escrito está. Su resurrección fue la comprobación total y final de que Jesucristo era todo lo que Él decía ser. Y tengo más que compartir, hermano, pero el tiempo se me ha agotado. ¿Qué les parece si los invito a regresar el próximo miércoles? Y seguimos con esta epístola que considero es de gran importancia, tiene mucha enseñanza y tal vez no es la enseñanza perfecta, pero el que es perfecto es Dios. Y aquí alabamos y lo glorificamos. Así que los invito a ponerse de pie para despedirnos por medio de una oración. Bendito Dios, gracias te damos